¿Y a ti te ha pasado? Desde bebé has vivido en una antigua casa. Ahí el espectro de una extraña mujer se ha aparecido ante propios y extraños. Y de repente, con tan solo 5 años de edad, tú también te enfrentas a el espectro de la Dama de Negro. La casa en la que crecí ha pertenecido por varias generaciones a la familia de mi papá. Se dice que ya existía desde antes de la época de la Revolución y que incluso en uno de los paredones que colindan con el cerro había una gran cruz de piedra frente a la cual el espacio era utilizado como crematorio de las víctimas del movimiento revolucionario. Sin embargo, yo no sabía todo eso cuando era niña y ahora creo que tales acontecimientos pueden haber sido los causantes de las apariciones que a mí y a mi mamá nos tocó ver. Cuando mi mamá se casó, era todavía muy joven, pues apenas tenía 17 años. Me platica que en aquel entonces no era extraño que las muchachas se casaran a esa edad, o incluso con menos años. Ella trataba de adaptarse a su vida de casada, pues siguiendo las costumbres de la época y del lugar, mi papá la llevó a vivir a la misma casa en la cual él creció, al lado de sus padres, de su hermana y de su hermano. Mi abuelo rara vez estaba en casa y mi abuela se dedicaba al comercio, por lo que casi todo el día estaba fuera, trabajando. Al llegar, era frecuente que estuviera de mal humor y que cualquier cosa la tomara como pretexto para regañar a alguien, principalmente a mi mamá. Ella me cuenta que una noche la discusión se prolongó demasiado tiempo y a pesar de que mi papá trataba de apoyarla, mi abuela parecía estar muy molesta. Mi mamá salió de la cocina hacia el patio. Al fondo había un pequeño cuarto, el cual servía como bodega para almacenar pastura y alimento para los animales que mi abuelo criaba. Allá se dirigió. Se sentía fastidiada y triste. Se sentó en la pastura y estuvo llorando, tratando de desahogar su malestar. Inesperadamente, sintió la presencia de alguien que la observaba. Se limpió los ojos y volteó hacia el fondo del cuarto, donde claramente pudo distinguir a una mujer que estaba de pie, viéndola fijamente, inmóvil, vestida totalmente de color oscuro. Incluso el rostro lo tenía cubierto con un velo que apenas permitía distinguir el brillo de sus ojos. Mi mamá aterrada gritó y salió corriendo. Afortunadamente, mi papá iba saliendo en ese momento a buscarla y pudo alcanzar a sostenerla, pues en cuanto lo vio, cayó desmayada. Cuando les platicó lo que había visto, mi abuela les comentó que a pesar de que ella nunca había visto aquel fantasma, varios de los vecinos ya le habían comentado acerca de su existencia. Algunos decían haberla visto en la esquina donde estuvo la cruz, otros la habían visto entrar y ya no salir. Incluso cuando mi papá, mi tío y sus primos eran niños, la habían visto pasar por la orilla y entrar cabizbaja, sin abrir el zaguán. Ellos esperaban en casa de sus primos, quienes viven enfrente, a que mi abuela regresara de su trabajo y por ningún motivo querían entrar hasta que ella llegaba. Pasaron varios años y lamentablemente mis abuelos pasaron a mejor vida cuando yo acababa de cumplir 1 año de edad, así que prácticamente no pude conocerlos. Mis tíos se casaron y nos dejaron solos en esa casa. Yo soy la menor de 3 hermanas. Ellas iban en primer y tercer grado de primaria cuando yo apenas tenía 3 años de edad. Por mi comodidad y la de mi mamá, yo me quedaba dormida en casa mientras que ella llevaba a las niñas a la escuela. Una ocasión, cuando mi mamá aún no regresaba, vi que una señora entró a la recámara que yo, por ser la menor, compartía con mis padres. Este cuarto era muy grande. A la izquierda había una sala con varias sillas y a la derecha, separada por unas cortinas, estaba nuestra cama. La señora entró silenciosamente y se sentó en una de las sillas desde donde podíamos vernos mutuamente. Ahí, en silencio, me estuvo observando. A mí me dio un poco de miedo y lo único que se me ocurrió hacer fue tapar un poco mis ojos con las sábanas. Al poco tiempo, escuché que mi mamá entró a la casa. Entonces me atreví a destapar mi cara, pero la señora ya no estaba.
En cuanto mi mamá entró a verme, le dije lo que había visto. Ella se preocupó pensando que alguien se había metido. Revisó la casa, pero no había nadie más que nosotras dos. Esa aparición la pude ver una vez más, cuando yo ya tenía como 4 años. Esta vez yo tenía un gato, mi inseparable y querido Mole o Molestado como yo le llamaba. Yo estaba en mi cama jugando con él, cuando de repente se puso como espantado y volteó atento hacia la entrada. Entonces yo también volteé hacia allá y ahí estaba la dama vestida de negro, parada frente a la puerta, muy quieta, pero a la vez titubeante, como no sabiendo si ir hacia las sillas o hacia donde yo estaba. Abracé fuerte a mi gato y me tapé con las sábanas, sin poder hacer nada más. Cuando mi mamá lo supo, me dijo que ya no me volvería a dejar sola, y entonces tuve que acompañarla todos los días a dejar a mis hermanas a la escuela. Poco después me inscribieron a la primaria, en el turno vespertino, cuando apenas tenía 5 años de edad. Toda la mañana la pasaba en casa solamente en compañía de mi mamá y de mi gato. Cuando mis hermanas llegaban, yo tenía que irme. Una de esas mañanas, mi mamá estaba lavando ropa y me pidió que entrara a hacer mi tarea. En la recámara, al lado izquierdo, había un altar, una ventana que daba hacia la calle y unas sillas al lado de la pared, frente a la cama. Cuando entré, lo primero que noté fue a una mujer muy rara, quien estaba sentada en la última silla al lado del altar. No era la misma de las veces anteriores. Valga la expresión, era realmente aterradora y muy rara. Ella usaba una especie de túnica, como si fuera un monje. Tenía la cabeza rapada. Su piel era de un color extraño, como si estuviera amoratada, ojerosa, y tenía la piel con una apariencia seca, un poco parecida como ponen a los zombis más viejos en las películas. Ella parecía estar esperando a que yo entrara, pues miraba fijamente hacia la entrada, y en cuanto yo aparecí, me hizo señas con una de sus manos, indicándome que me acercara. Debido a la sorpresa, di unos pasos más, justamente acercándome a ella. Sin embargo, alcancé a reaccionar, me detuve y le grité muy fuerte a mi mamá. Ella llegó alterada por mis gritos y mi llanto. Me abracé fuertemente a ella y le conté lo que había visto. A partir de entonces, yo misma traté de evitar estar sola. Siempre estaba con alguno de mis gatos o con mis hermanas o con mi mamá. Nunca más volví a verla y nadie pudo explicarse qué fue esa visión. Yo sé que no fue una alucinación, pues para mi desgracia pude observarla durante algunos segundos y aún ahora siento escalofríos nada más al recordarla. De todos modos, en mi adolescencia viví otras situaciones extrañas, en esa misma casa, en la recámara del fondo, al lado de mi hermana mayor, y después les contaré sobre eso. Hasta pronto. Gracias por escucharme. ¿Y a ti te ha pasado? Gracias a nuestros amigos suscriptores y visitantes de nuestro canal. Por favor, sigan en contacto con nosotros. Si este video les ha gustado, les invitamos a que se suscriban. Compártanos sus anécdotas. Queremos compartir sus miedos.